Listo. Bueno, vamos a empezar con lo que son bloqueadores neuromusculares. Ya ustedes han visto lo que son los opioides y los hipnóticos, ¿no? Necesarios para poder iniciar una anestesia general. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a dormir al paciente totalmente para poder realizar lo que es una intubación y conectarlo a la máquina para que reciba una anestesia general, ¿no? Entonces, estos tres son pilares fundamentales o es el equilibrio para poder dar anestesia, ¿no? En este caso, una anestesia general. Analgesia, hipnosis, ¿no? Y lo que es relajación muscular. Entonces, en cuanto a anestesia general, tenemos a lo que es una anestesia netamente con inhalatorios o en anestesia balanceada, donde se combina inhalatorio con endovenoso, y netamente endovenosa, ¿no? Que ya seguro les han mencionado que se llama lo que es anestesia total intravenosa o TIVA. Entonces nosotros nos vamos a abocar a lo que son relajación muscular. Pero antes de eso, ¿qué son estos relajantes musculares, no? ¿Alguien sabe qué son relajantes musculares, chicos? Vamos, quiero una clase participativa. Si se equivocan, estamos aquí para poder aprender, ¿no? ¿Qué puede ser, qué son los relajantes musculares? A ver, chicos. A ver, si no participan, llamo. ¿Quién puede ser el suertudo o la suertuda? A ver, Brigitte Suárez, ¿está? Brigitte. Buenas tardes, sí, doctora. Hola, Brigitte, ¿qué tal? ¿Qué entiendes tú por relajantes musculares? Bueno, yo por relaciones muscular entiendo que son medicamentos que van a disminuir la tonicidad de los músculos, que van a permitir que estire y que se relajen, ¿no? O sea, que lo contrario a la contracción. No sé cómo explicarlo. ¿No? Como el mismo nombre dice, ¿no? Que va a evitar el movimiento, ¿no? Lo va a relajar y va a dejar el músculo plácido, ¿no? Sin movimiento. Entonces, estos relajantes musculares sobre todo van a actuar ahí, ¿no? En evitar que se produzca el movimiento. Entonces, son medicamentos que van a bloquear la transmisión neuromuscular, ¿no? No se va a dar esa información, ¿no? Para poder mover en la parte muscular que se está estimulando, ¿no? Entonces, esto obviamente se da a nivel sináptico, ¿no? Entonces, causa parálisis del músculo afectado y estos medicamentos van a actuar sobre todo a nivel postsináptico, después de la información, ¿no? Entonces, a ver, entonces dice que van a actuar a nivel postsináptico. Bueno, acá logran ver la imagen. Quiero ver si es que tengo un puntero. Esta es una neurona, ¿no? Y esto es una motoneurona y esto vendría a ser lo que son el músculo, ¿no? La unión neuromuscular. Entonces, la información de aquí de la neurona va a emitir esta información, ¿no? Emitiendo neurotransmisores a lo que son los receptores del músculo para que puedan conectar y producir lo que es el movimiento. Entonces, sabemos que en la parte distal de esta motoneurona, ven, ¿no? Están llenos, hay bolsas que están llenas de acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina es el neurotransmisor que se va a unir a los receptores, ¿no? Del músculo
para poder enviar esta información y poder excitar hacia el músculo y produzca lo que es el movimiento, ¿no? Entonces se unen a los receptores para abrir los canales tanto de sodio, de calcio y produciendo así la salida de potasio, ¿no? Entonces van a producir con esto el movimiento de este músculo. Sobre todo en los receptores, ¿no? En la subunidad alfa. Entonces, ¿a quiénes tenemos aquí, no? La acetilcolina es un neurotransmisor importante, ¿no? Para poder generar el movimiento. Va a estimular en el sistema nervioso central y periférico para generar así estos movimientos. Estos se van a unir sobre todo a los receptores, ¿no? Del músculo, ya sean muscarínicos o nicotínicos. Y también en esta hendidura sináptica, ¿no? Vamos a encontrar lo que es un término, la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa vendría a ser una enzima que va a hidrolizar lo que es la acetilcolina, ¿no? Porque si imaginen que se acumule tanta acetilcolina a nivel postsináptico, entonces de alguna manera tiene que desdoblarse esta acetilcolina mediante la acetilcolinesterasa para poder recapturar estas partículas. Entonces, ¿cómo se genera este movimiento? ¿No? Hay un potencial de acción, hay un estímulo, ¿no? A los receptores, van a estimular estos receptores, entonces se va a generar un potencial de acción nervioso. Se van a abrir los canales de calcio, va a haber flujo de calcio al interior de la célula. Este calcio va a aumentar a nivel intracelular, ¿no? Y va a ocasionar que las vesículas llenas de acetilcolina, ¿no? Vesículas sinápticas, se fusionen a la parte distal de esta motoneurona para poder liberarse en la hendidura sináptica, ¿no? Entonces, dos acetilcolinas se van a unir a un receptor de acetilcolina de la miofibrilla, ¿no? Del músculo. Entonces, estos receptores, sobre todo en la subunidad alfa, se van a unir con la acetilcolina. Va a ocurrir un cambio conformacional de estos receptores, ¿no? Ocasionando que ingrese sodio y calcio y la salida de potasio. Entonces, se despolariza la membrana y produce así la contracción muscular, con ello el movimiento, ¿no? Cuando cesa ya la entrada de sodio y calcio, recién se origina lo que es la salida de potasio y luego comienza lo que es la repolarización. Esto es lo normal que va a suceder en un movimiento, ¿no? Entonces, posterior a lo que es esta despolarización, la acetilcolina va a difundirse en la hendidura sináptica, ¿no? Y como ya les había mencionado, en esta hendidura sináptica vamos a encontrar una enzima que es la acetilcolinesterasa, ¿no? Que va a desdoblar esa acetilcolina, ¿no? Lo va a desdoblar en colina y acetato para poder de nuevo ser capturada por la motoneurona y poder iniciar de nuevo la formación de acetilcolina. Entonces, esto es lo normal que puede ocurrir para producir el movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo va a actuar los relajantes musculares? Van a actuar en estas zonas donde ya les había mencionado. ¿No? Entonces va a tratar de bloquear este movimiento, ¿no? Normal que pueda ocurrir. Entonces, primero vamos a ver cómo se clasifican estos relajantes musculares, ¿no? Tenemos relajantes según la clasificación, tenemos por su mecanismo de acción, por su composición química y por duración del efecto. Entonces, antes de ingresar a lo que es netamente relajantes musculares, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta fisiología del movimiento? Chicos, ¿todo está claro?
¿Está claro, chicos? Sí, doctora, doctora. Ya, porque si no, no van a saber cómo va a actuar estos relajantes musculares, ¿eh? Bueno, en cuanto a la clasificación, como ya les había mencionado, hay relajantes musculares por su mecanismo de acción. ¿Cómo se van a clasificar? Como relajantes musculares despolarizantes y no despolarizantes. Por su composición química tenemos a lo que son la familia de los ésteres de dicolina, las bencilisoquinolonas y los que son esteroideos. Y por la duración del efecto, tenemos algunos relajantes musculares que son ultra breves, cortas, intermedias y de acción larga. Entonces, empezamos primero con lo que son los agentes despolarizantes, ¿no? Entonces, en este grupo vamos a tener a un fármaco representativo, es uno solo, que es la succinilcolina, ¿no? Este fármaco, esta succinilcolina, ¿cómo va a actuar? Se va va a mimetizar la acción de la acetilcolina. Entonces nosotros ya hemos visto cómo actúa la acetilcolina, ¿no es cierto? Se une a los receptores para poder eh, generar el movimiento, ¿no? Entonces la succinilcolina va a actuar como este neurotransmisor, pero va a activar de forma muy acelerada a los receptores de acetilcolina en el músculo, ocasionando una despolarización continua de esta placa motriz, ¿no? Va a producir tanto estímulo que lo va a agotar al músculo y por, es, por ende va a producir una inexcitabilidad de este músculo, ¿no? Entonces, o con ello, la relajación muscular. Entonces, los canales iónicos van a permanecer abiertos y va a haber gran salida de potasio a nivel sérico. Entonces, este actúa como la acetilcolina, agotando al músculo, ¿no? Produciendo movimientos y se va a reflejar en el paciente porque se va a ver, cuando colocas este medicamento, se puede ver que hace fasciculaciones, o sea, el músculo se va a empezar a mover, ¿no? Se van a poder ver cómo fascicula los músculos del cuerpo, pero esto es de una manera muy transitoria, muy rápida. ¿Ya? Entonces, este agente, la succinilcolina, que es un agente despolarizante, va a actuar mimetizando la acción de la acetilcolina. Entonces, este es, como ya les había mencionado, es el único, ¿no? Su inicio de acción va a ser precedido por fasciculaciones, va a tener un comienzo rápido, ¿no? Y también su recuperación es rápida. Este medicamento se recomienda mayormente cuando usamos, ¿no? Para la intubación endotraqueal o orotraqueal para realizar una secuencia rápida, ¿no? Si queremos intubar de forma rápida, de repente porque sospechamos, no sé, de repente un paciente que está con obstrucción o sospechamos de una vía aérea difícil para poder recuperarlo de forma rápida, entonces podemos utilizar este medicamento, ¿no? Por su misma acción que es corta, no se necesita revertir con anticolinesterácicos, ¿ya? Pero también tiene contraindicaciones y una de ellas ocasiona lo que es la hiperpotasemia tras la administración de este fármaco, ¿no? Como ya les había dicho, que produce la salida, ¿no? De forma continua de potasio. Entonces, ¿cómo vendría a ser su cuadrito, ¿no? De este fármaco? Este fármaco, que es de acción ultracorta, ya es un éster de dicolina, es ultra breve, su tiempo de inicio de acción más o menos está entre 0,8 a 1,4 minutos o 1 minuto y medio, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Y cuánto dura el efecto? De 6 a 11 minutos. Entonces, su mecanismo de eliminación, ¿cómo se va a eliminar este fármaco? Esto es por hidrólisis por las pseudocolinesterasas plasmáticas, ¿no? Se metaboliza a nivel plasmático. Entonces, su presentación de este fármaco viene en un frasco de 500 miligramos, ¿no? Que se puede
diluir en 10 mililitros, ¿no? Para poder ver más o menos que 50 miligramos hay en un mililitro, ¿no? Entonces así podemos sacar la dosis de este fármaco, que en los adultos va de 1 a 1,5 miligramos por kilo, ¿no? Y en niños de 1 a 3 miligramos por kilo. Entonces, en quienes no podemos administrar este medicamento, ¿no? Por eso es que tiene efectos adversos, por sus efectos adversos, como son las arritmias, mialgias, hiperpotasemias, mioglobinurias, contracturas musculares, daño muscular, ¿no? Aumento de la presión intraglomerular, y aumento de la presión intraocular, aumento de la presión intracerebral, ¿no? Este medicamento, según estudios, también se ha asociado a producir lo que es la hipertermia maligna, ¿no? En los pacientes que presentan daños musculares, se puede sospechar que tienen el gen de la hipertermia maligna y los puede disparar, ¿no? Entonces, ¿en quienes no debo colocar este medicamento por estos efectos adversos que tiene este fármaco? Obviamente en cirugías oftalmológicas, ¿no? En los pacientes que tienen glaucoma, los que tienen miastenia gravis, en cardiopatías graves, en arritmias, ¿no? eh, en pacientes que tengan antecedentes o sospecha de que presentan el gen de hipertermia maligna, en neurocirugías, porque obviamente produce aumento de la presión intracerebral, como ya se les había mencionado, en los síndromes miotónicos, ¿no? De ellos no se debe colocar lo que es este medicamento. Entonces, como un repaso final de este fármaco, ¿no? Inicia rápido, duración también hasta 10, 11 minutos, ¿no? Dosis de 1 a 1,5 o hasta 2 miligramos por kilo de peso. Entonces, indicado para poder hacer una intubación de secuencia rápida, ¿no? No se debe colocar en pacientes quemados, politraumatizados, todo lo que tenga daños musculares, ¿no? Hipertermia maligna, síndromes neurolépticos malignos, Guillain-Barré, ¿no? O problemas oftalmológicos. En este caso, no tiene, como ya les había mencionado, un revertor, ¿no? Un antídoto para poder revertir el efecto de este fármaco, pero lo bueno es que este fármaco tiene una duración muy corta, hasta 10 a 11 minutos, ¿no? También puede ocasionar liberación de histamina y aumento de lo que es la presión intraocular, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que es los agentes despolarizantes, tenemos a la succinilcolina. ¿Preguntas, chicos? Porque de ahí vamos a avanzar con los otros fármacos. Quiero que les quede claro para separar bien cómo actúa esta succinilcolina. No hay preguntas. Entonces, bueno, seguimos con lo que son los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Estos son muchos más fármacos, ¿no? No es como el anterior que solamente es uno. Estas van a actuar como antagonistas competitivos en el receptor, ¿no? Van a antagonizar lo que es el efecto. Entonces, van a producir atenuación y potenciación postetánica, ¿no? Para iniciar su acción, estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes van a precisar dosis un poco más alta. Entonces, y por lo tanto se va a necesitar dosis de mantenimiento, si es que depende de cuánto tiempo dure el paciente ya sea con intubación o necesite estar intubado, ¿no? Ya sea en una cirugía o en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Se necesita que tenga dosis de mantenimiento. Al final de un procedimiento quirúrgico, hasta el 70% de los receptores pueden estar todavía ocupados, ¿no? Sin aparecer signos clínicos de bloqueo neuromuscular, ¿no? Entonces, pues, ahí se habla de lo que son relajaciones residuales.
Entonces, tenemos dos grupos que son los aminoesteroideos y los bensil-isoquinolínicos. Entonces, como ya les había mencionado, estas van a actuar de forma competitiva, van a antagonizar la acción de lo que es la acetilcolina, ¿no? Entonces van a competir por el receptor de acetilcolina. Si tenemos aquí, por ejemplo, el receptor que se va a unir, no, la acetilcolina es que se va a unir al receptor, entonces este bloqueador neuromuscular también va a competir por el receptor, ¿no? Uniéndose al receptor, ¿no? Y así bloqueando la acción del movimiento. Entonces, ¿a quiénes tenemos? En cuanto a los aminoesteroideos, tenemos al becuronio y al rocuronio. Y a los bensil-isoquinolínicos tenemos al atracurio y al cisatracurio. Entonces, ¿cuáles son las características de cada uno? En cuanto al becuronio y rocuronio, estas no van a producir liberación de histamina significativa, a diferencia del atracurio y el cisatracurio, que sí producen una liberación de histamina dosis dependiente, ¿no? El metabolismo también va a ser distinto. En cuanto al becuronio y rocuronio, su metabolismo es hepático y también va a haber eliminación renal, ¿no? La degradación en atracurio y cisatracurio es por la vía de Hoffman, ¿no? Por hidrólisis plasmática, hidrólisis de éster a nivel plasmático, ¿no? En cuanto a la reversión, en cuanto al becuronio y rocuronio, puede ser espontánea dependiendo del tiempo de duración del efecto de este medicamento. Depende del paciente también, ¿no? Depende de lo que si se usa lo que son los anticolinesterácicos y también con el uso de Sugamadex, ¿no? Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre estos anticolinesterácicos y el Sugamadex. A diferencia del atracurio y el cisatracurio, que su reversión también es espontánea y también se puede utilizar lo que son los anticolinesteráceos. Entonces, aquí hay algo muy importante para poder determinar, ¿no? ¿Qué medicamento utilizo de acuerdo a qué tipo de paciente tengo? Por ejemplo, si tengo un paciente con cirrosis hepática, ¿qué medicamento es más conveniente en utilizar? Atracurio. El atracurio o el cisatracurio, ¿no? Por el metabolismo que tiene, ¿no? Por vía plasmática. Ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces también con pacientes que tienen cirrosis hepática o que tienen insuficiencia hepática, que tienen insuficiencia renal o el daño renal tenemos en diferentes grados, ¿no? Si hay daño renal, entonces es conveniente utilizar lo que es atracurio y cisatracurio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos también nuestro cuadrito, ¿no? Para poder ver la composición de este fármaco, ¿no? En cuanto al atracurio y al cisatracurio, ya les había mencionado que es una bencilisoquinolona. Esta tienen una duración intermedia, ¿no? Van a actuar de forma competitiva, van a competir por los receptores. El tiempo de inicio más o menos es en el atracurio a 3 minutos y el cisatracurio puede ser de 2 a 8, hasta 8 minutos, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Dura el atracurio de entre 32 a 45 minutos y el cisatracurio hasta 90 minutos, dura un poquito más, ¿no? Ambos comparten el mismo mecanismo de acción, ¿no? Por eliminación de Hoffman o las hidrólisis de las estereasas plasmáticas. Entonces, el atracurio no tiene efecto acumulativo, su margen de seguridad tiene un margen de seguridad como histamino liberador, ¿no? Se puede intubar con una dosis de 0.5 miligramos por kilo de peso y se mantiene el bloqueo con dosis de mantenimiento cada 30 minutos. Ahora vamos a lo que son el grupo de los esteroideos, ¿no? El otro grupo, ¿no? Eh, en quienes estaba el becuronio y el rocuronio, y también tenemos otros fármacos de la misma familia, ¿no? Que el pipecuronio, el pancuronio.
¿Cuáles vendrían a ser la diferencia de eso, no? Mayormente son el tiempo de duración clínica, ¿no? Del tiempo, la duración del efecto. Entonces, todos ellos pertenecen a lo que son la familia de los esteroideos, ¿no? Tienen una duración intermedia y son competitivos el becuronio y el rocuronio, pero una duración prolongada, el pacuronio y el pipecuronio, ¿no? El pancuronio puede durar hasta 100 minutos, a diferencia del rocuronio que puede durar hasta 70, 73, 70 minutos, ¿no? Dependiendo también cómo va la función renal del paciente. Ya sabemos que estas se metabolizan por ahí, ¿no? La eliminación de ellos es renal y hepática en todos ellos. Vamos a hablar un poquito más del pancuronio, ¿no? Esta dura hasta 100 minutos, más o menos, ¿no? El metabolismo hepático está en un 22% y una excreción renal en un 77%. Va a tener efecto acumulativo, presenta efectos simpático-miméticos. La dosis de 0,1 miligramos por kilo, 4 miligramos en 2 mililitros, ¿no? Entonces, estos medicamentos no se pueden dar en gestantes. En cuanto al becuronio, este tiene también el metabolismo hepático, de eliminación renal y hepática, ¿no? Escaso efecto acumulativo a diferencia del pancuronio. La dosis más o menos está entre 0,08 o 0,1 miligramos por kilo de peso y también tiene la presentación en un frasco ampolla de 4 miligramos en 2 mililitros. Becuronio. Rocuronio. El rocuronio también tiene una duración intermedia, eliminación hepática, ¿no? No hay efecto acumulativo, la dosis mayormente de 0,6 hasta 1,2 puede ser miligramos por kilo de peso con dosis plena, ¿no? Viene una ampolla de 5 mililitros en 50 miligramos. Entonces, tiene una corta latencia, ¿no? Tiene una corta latencia y bueno, su duración es intermedia, ¿no? Entonces, si yo tengo una ampolla de 5 mililitros, o sea, hay 50 miligramos en 5 mililitros, ¿qué quiere decir? Que en un mililitro yo puedo tener 10 miligramos. Entonces, ¿cómo podría yo sacar la dosis o cómo hago para sacar la dosis de un paciente, ¿no? ¿Cuánto le debo colocar de este fármaco a este paciente? Por ejemplo, si yo utilizo mi dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso en un paciente con 70 kilos, ¿cuánto de dosis le corresponde? Chicos, vamos, multipliquen. Si quiero sacar la dosis 0,6 miligramos en un paciente de 70 kilos, ¿cuánto le corresponde de relajante muscular? ¿Alguien? ¿O llamo? 42 miligramos. 42 miligramos. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido, doctora? Carlos Robles. ¿Me repites, por favor? Carlos. Carlos. Sí, ese es mi apellido. Muy bien. Igual la participación es importante, chicos, al menos en actitudinal, ¿ya? 42 miligramos, muy bien. Entonces, 42 miligramos, cuánto cargo en mi ampolla de este medicamento? Si yo sé que un mililitro tiene 10 miligramos. Serían 4 mililitros aproximadamente. Claro, 4 mililitros y dos rayitas más, ¿no? En una jeringa, para poder tener 42 miligramos. Muy bien. Carlos también, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Ya. Entonces, continúa. Así sacamos la dosis de todos los medicamentos. Siempre nosotros lo llevamos
a cuánto de dosis tenemos en un mililitro, ¿no? Para poder calcular la dosis de cada paciente, ¿no? Sabemos que la dosis es individual por paciente, ¿no? Ahora, para poder recordar y no olvidarnos la diferencia de estos relajantes musculares, ¿no? La succinilcolina, que como ya les había mencionado, era el único de su familia, ¿no? Es un bloqueador neuromuscular despolarizante, ¿no? Entonces, su dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso, su inicio de acción es muy breve, ¿no? Rapidísimo, hasta 1 minuto y medio, y empieza a ver lo que son los efectos, ¿no? Dura hasta 11 minutos y no se debe utilizar en pacientes pediátricos, en pacientes quemados, en los que tienen miastenia gravis, ¿no? Que tienen la presión, aumento de presión intracraneal, intraglomerular, ¿no? Y cuando hay aumento de potasio, ¿no? En pacientes que tienen hiperpotasemia, por los efectos adversos que pueden ocurrir, ¿no? En cuanto al atracurio, ¿no? Su característica de este relajante muscular es que su eliminación es por la vía de Hoffman, ¿no? Por hidrólisis plasmática. Dosis de 0,5 miligramos por kilo, ¿no? Y un inicio de acción de 3 minutos con una duración intermedia, ¿no? Hasta 45 minutos. Pancuronio, que es un relajante muscular de larga duración, ¿no? Entonces tenemos una dosis de 0,1 miligramos por kilo de peso, inicia su acción de 3 a 4 minutos, ¿no? O sea, es acumulativo, ¿no? No se le puede dar en recién nacidos. Y el becuronio, ¿no? Que es un relajante muscular de dosis de efecto intermedio, ¿no? Con dosis de 0,1 miligramos por kilo de peso. Eh, Debido a sus escasos efectos hemodinámicos, es de utilidad en pacientes que presentan shock, ¿no? Hay una mejor estabilidad en pacientes que de repente pueden estar con shock, con cualquier tipo de shock, se puede colocar este medicamento sin problemas, ¿no? Porque es más estable, ¿no? No te va a cambiar mucho lo que es la hemodinámica. Entonces, eso es en cuanto a lo que son relajantes musculares, ya sabemos a qué familias pertenecen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recuperar o revertir el efecto de este bloqueador neuromuscular? También tenemos algunos medicamentos que de repente nosotros hemos bloqueado al paciente, ¿no? Hemos colocado relajante muscular y necesitamos que éste recupere de nuevo las fuerzas las fuerzas de estos músculos, y todavía no ha terminado el tiempo del efecto de este medicamento. Entonces utilizamos lo que es la reversión, ¿no? La reversión del bloqueo neuromuscular debe realizarse de forma rutinaria, ¿no? Con el fin de disminuir la mortalidad de estos pacientes, porque sí puede ocurrir, de repente el paciente tiene, como ya les había mencionado, relajaciones residuales, ¿no? Entonces, para recordarles, ¿no? El mecanismo de acción de la acetilcolinesterasa, como ya les había hablado al inicio, ¿no? Esta es una enzima, ¿no? Que se va a encontrar en la hendidura sináptica, y esta va a hidrolizar a la acetilcolina, al neurotransmisor, ¿no es cierto? Y lo va a desdoblar en colina y en acetato para poder de nuevo recapturarlo. Entonces, si es que no se desdobla lo que es esta acetilcolina, va a acumularse la acetilcolina en esta hendidura y va a estar más expuesta a los receptores, ¿no? Para poder recuperar así lo que es la unión de esta acetilcolina en los receptores. Entonces, va a actuar de forma indirecta los inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿no? Entre los revertores neuromusculares tenemos a los inhibidores de acetilcolinesterasa y al Sugamadex. Entre los inhibidores de la acetilcolinesterasa tenemos a la neostimina. Esta neostimina va a tener un mecanismo de acción indirecto, ¿no? Entonces, va a haber cierto grado de reversión del bloqueo, no muchas veces hace una reversión completa, a diferencia de lo que es el Sugamadex, ¿no?
El Sugamadex sí realiza es una reversión mucho más completa. No actúa sobre la acetilcolinesterasa. Este Sugamadex va a actuar encapsulando a lo que es el relajante muscular. Entonces tenemos aquí un cuadrito donde nos va a hacer la diferencia entre lo que es la neostigmina y el Sugamadex, ¿no? Como ya les había mencionado, inhibe lo que la neostigmina va a inhibir lo que es la acetilcolinesterasa, ¿no? Aumentando la cantidad de lo que es la acetilcolina en esta hendidura, a diferencia del Sugamadex que lo va a encapsular. El efecto es un agonismo directo de la neostigmina y el Sugamadex es un antagonista, ¿no? Se ha visto que la recuperación mediante lo que es de la recuperación muscular con el Sugamadex se puede dar hasta en un 100%. ¿Ya? De ahí, en cuanto a los principales efectos adversos, tenemos que la neostimina tiene efectos sistémicos tanto muscarínicos como nicotínicos, y el Sugamadex, ¿no? La recurarización secundaria, va a haber una hipersensibilidad, puede que tenga un poco de espasmos, ¿no? En pacientes asmáticos, y se menciona que también puede haber alargamiento de los tiempos de coagulación. El tiempo del efecto, ¿no? Unos 15 minutos aproximadamente con la neostigmina, a diferencia que con el Sugamadex es en segundos a pocos minutos, dependiendo de la dosis o la relajación que tenga el paciente, ¿no? Si es una relajación completa o intermedia, ¿no? En ambos van a tener una eliminación renal, ¿no? Y la neostigmina también tiene una eliminación hepática. Entonces, la diferencia, ¿no? Como ya les había mencionado, va a actuar inhibiendo el efecto de esta enzima acetilcolinesterasa para evitar que se desdoble esta acetilcolinesterasa, ¿no? Y logre acumular mayor cantidad de acetilcolina en esta hendidura. A diferencia del Sugamadex, que este va a encapsular, ¿no? Al bloqueador neuromuscular no despolarizante. Entonces, se han hecho muchos estudios para ver cuál de estos medicamentos es mucho mejor, ¿no? Entonces, hay estudios donde indican que el Sugamadex, ¿no? Eh, es la revisión sobre lo que es el bloqueo neuromuscular, el desbloqueo con el Sugamadex frente a la neostigmina, ¿no? Depende de los grados de bloqueo, como ya les había mencionado, si es moderado o profundo. Por ejemplo, en los estudios con una relajación muscular moderada, ¿no? Mencionan que la velocidad de recuperación del bloqueo moderado es menos variable y más rápido con el uso de Sugamadex, ¿no? Como ya había mencionado, que esta puede actuar en segundos, ¿no? Que a diferencia que con la neostigmina. Entonces, el Sugamadex permite alcanzar una TOF de 0.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se puede ver casi un 90% de estos receptores están liberados, ¿no? ¿Y cómo lo medimos? Con un TOF, con un aparatito que mide el grado de relajación muscular que presenta el paciente. Si tiene un TOF de 0.9, quiere decir que el 90% ya de los receptores están libres, ¿no? A los 5 minutos, en el 98% en los pacientes que utilizaron Sugamadex, a diferencia de los que usaron neostigmina, que solo fue un 11% que se recuperó a los 5 minutos. Ven el grado de diferencia, ¿no? En cuanto a un bloqueo neuromuscular profundo, ¿no? La velocidad de recuperación del bloqueo es 3.4 veces más rápido en los pacientes que recibieron Sugamadex, ¿no? Con respecto a la neostigmina. Y el Sugamadex permite alcanzar un TOF de 0.9 a los 5 minutos en el 94% de los participantes, a diferencia con un 20% de los que usaron la neostigmina. En cuanto a la librería de Cochrane, vemos también, ¿no? Que han hecho estudios, ¿no? Y han visto referencias bibliográficas y encontraron estudios que han realizado en comparación del Sugamadex ¿no? Con el neostigmina. Entonces, los resultados
indican que el Sugamadex puede revertir más rápido el bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio, independientemente de la profundidad del bloqueo, ya sea moderado o profundo, ¿no? En un bloqueo moderado hasta 6.6 veces más, ¿no? Y en un bloqueo profundo que utilizan 4 miligramos del Sugamadex, ¿no? Por kilo de peso hasta 16.8 veces más rápido para revertir el bloqueo neuromuscular profundo. Entonces, los pacientes que recibieron Sugamadex tuvieron un 40% también de menos de efectos adversos en comparación con lo que recibieron estimina, ¿no? Que puede producir bradicardia, náuseas postoperatorias o bloqueo neuromusculares residuales. Entonces, ya les había mencionado sobre la relajación residual, ¿no? Pero, ¿qué es un bloqueo neuromuscular residual? Este bloqueo neuromuscular residual viene a ser definido por una TOF menos de al 0.9%. ¿Qué quiere decir? Que sí, está bien, están liberados casi el 90% de los receptores, pero todavía queda un 10% de receptores con bloqueo neuromuscular. Entonces, este 10% hace que tenga una relajación residual. ¿Cómo podemos sospechar en el paciente que hay una relajación residual? Cuando hay una disminución de la capacidad vital forzada y del flujo expiratorio pico, ¿no? O sea, el paciente no tiene una buena ventilación, ¿no? También va a haber una reducción de la quimiosensibilidad a la hipoxia de los receptores carotídeos. Normalmente nosotros tenemos receptores de quimiosensibles a la hipoxia, ¿no? Cual ven que estamos con poca cantidad de oxígeno, estos se estimulan y producen lo que la persona empiece a ventilar, ¿no? En este caso, cuando hay relajación residual, hay una disminución de esta quimiosensibilidad, entonces el paciente puede dejar de respirar. Hay una disfunción faríngea del esfínter esofágico superior. O sea, ¿qué quiere decir? Que está todavía relajado el esfínter esofágico superior y puede producir que el contenido gástrico pueda regresar, ¿no? Y pasar a los pulmones, ocasionando así una neumonía por aspiración en el posoperatorio, ¿no? Si es que hay náuseas, pues, ¿no? Entonces, los signos clínicos ¿no? En pacientes despiertos con bloqueo neuromuscular, como ya les había mencionado, si tiene un TOF de menos de 0.7%, ¿qué quiere decir? Que todavía hay un 30% de receptores bloqueados. ¿Cómo se ve el paciente, ¿no? Hay una reducción de la respuesta ventilatoria, va a tener diplopía, va a haber tosis palpebral, no va a poder deglutir adecuadamente, ¿no? Va a presentar malestar porque va a sentir la sensación que no respira adecuadamente. Cuando hay un TOF de 0.7 a 0, pero menos de 0.9%, ¿no? Entonces hay una alteración de la función respiratoria, faríngea y de la protección de la vía aérea. Un TOF de 0.9, hay una todavía vemos disminución de la función del esfínter esofágico superior, ¿no? Entonces, dicen que están libres el 90%, pero ese 10% que todavía está relajado, ¿no? Que vemos en los músculos más pequeños, ¿no? Como el esfínter esofágico superior, puede tener episodios de aspiración porque no está cumpliendo adecuadamente esta función y todavía sigue un poco relajado, ¿no? Va a haber disfunción faríngea y va a haber una deglución incoordinada, ¿no? Cuando tenemos un TOF de 1, ¿no? Que quiere decir que ya casi el 100% de los receptores están libres, entonces pocos sujetos aún presentan alteración respiratoria, o sea, no van a presentar alteración respiratoria. Entonces, la incidencia de lo que es el bloqueo neuromuscular residual es menor con el uso de Sugamadex que con la neostigmina, ¿no? Entonces, por eso nosotros usamos reversión, ¿no? Para poder evitar esto, ¿no? El bloqueo residual, ¿no? En comparación de neostigmina con el Sugamadex, ¿no? La estimina puede ser que puede aumentar el riesgo de atelectasias, hipoxemia y puede ocasionar reintubaciones, ¿no? Hasta en el 46% de los pacientes presentaban complicaciones respiratorias postoperatorias cuando han usado neostigmina, o sea, sus efectos son menos
eficaces que el Sugamadex, ¿no? A diferencia de ellos, que solamente un 4% de los hubo complicaciones respiratorias, ¿no? Hay un mayor grado de recuperación del diafragma, músculos intercostales y mayores saturaciones de oxígeno. Entonces, siempre se debe asociar a una correcta monitorización. En este caso, la monitorización para la relajación muscular es el TOF. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que son relajantes musculares y como conclusión podemos ver que el bloqueo neuromuscular es parte fundamental de una anestesia general, ¿no? Nos va a ayudar o nos va a facilitar la intubación, ¿no? Va a mejorar la visión para poder intubar, ¿no? Al paciente, va a ocasionar mejores condiciones quirúrgicas, ¿no? Porque de repente es una cirugía laparoscópica y necesitamos que estén los músculos bien relajados para que pueda ver mejor visión al momento de la cirugía, ¿no? El uso de la monitorización neuromuscular es necesario y obligatorio y debe utilizarse tanto en el transcurso de cualquier intervención quirúrgica y previo a la extubación para poder ver que el paciente ya no tenga relajación residual y la reversión de cualquier grado de bloqueo neuromuscular es más rápida con el uso de Sugamadex que con la neostigmina. Entonces, eso es todo con respecto al tema de bloqueadores neuromusculares. ¿Alguna pregunta, chicos?